Hola, bienvenido. En este corto video veremos paso a paso cómo enviar dinero desde un usuario de AirTM a otro. Comencemos. Ingresa a tu cuenta de AirTM, ya sea en la web o en la app del teléfono. Ve a la opción Enviar solicitar y asegúrate de que esté iluminado en azul la opción Enviar. El primer campo, enviar a correo o nombre de usuario, generalmente colocamos el email de la persona de AirTM a la que le enviaremos dinero. Si el email que colocas no es un email de un usuario de AirTM, el sistema lo indicará como vemos en pantalla, Invalid User, y no te dejará enviar dinero a una cuenta inexistente. Por el contrario, si el email es correcto, es decir, que hay un usuario en AirTM que creó una cuenta con ese email, en pantalla verás un mensaje de usuario AirTM existente. Luego debes seleccionar qué tipo de moneda enviarás. AirTM por omisión te ofrece enviar saldo en dólares AirUSD, que es la moneda interna de AirTM, cuya paridad es equivalente a $1 americano. Esta sección, que por su color pasa desapercibida, está como escondida. Si le das clic aquí, podrás ver en qué otras monedas tienes fondos disponibles. Selecciona alguna de ellas para enviar ese tipo de moneda a la cartera, es decir, a la cuenta de ese otro usuario AirTM que has seleccionado en el campo anterior. Aquí puedes ver que tengo fondos en Bitcoin, en DAI, en Ethereum, en Tether. Si elijo la opción Tether y coloco 10 USDT, me indica que equivalen o que enviaré $9.99 americanos. Si elijo Bitcoin y por ejemplo coloco 0.01, me dice que su equivalencia son $291. Por lo tanto, el usuario recibirá 0,01 Bitcoin, equivalente en este momento a $291.46. Voy a elegir la opción balance general para enviar dólares a AirUSD. En el campo cantidad colocaremos el monto a enviar. Voy a enviar 21 a AirUSD. Fíjense que en el balance general dice que tengo 185,70. Y llegamos al campo notas para el destinatario. Debes escribir un texto que verá la persona que reciba el dinero. Es un dato obligatorio. Allí puedes escribir el motivo por el cual envías los fondos. AirTM no es tan insidiosa con analizar lo que escribes aquí como lo son otras plataformas. Sin embargo, mi recomendación es que escribas algo muy escueto. Yo siempre coloco gracias. Y llegamos al botón enviar. Cuando le demos clic, aparecerá una ventana emergente adicional de confirmación. Antes de ver esa ventana y explicarla, creo que es importante destacar que una vez que haces un envío de fondos por este método, no hay vuelta atrás. AirTM no cuenta con una herramienta de disputas que te permita rescatar dinero que hayas enviado a otro usuario. Así es que presta mucha atención al escribir el monto que envías. ¿Cómo puedes rescatar ese dinero? Solo con la buena voluntad de la persona que lo recibió. No hay otra forma que te lo devuelva. Por eso debes estar muy seguro antes de continuar. Si están todos los datos correctos, presionamos el botón enviar para avanzar. Y aquí el último paso para confirmar el envío. Revisas todo. Si hay algo mal, vuelves atrás presionando el botón no enviar. Por el contrario, si está todo bien, presionas el cuadro de verificación que dice I'm not a bot, que es un sistema CAPTCHA de control adicional por el cual la plataforma AirTM trata de asegurarse que no eres un robot, que no eres una aplicación instalada en tu PC que está enviando dinero en forma automática sin tu consentimiento. Si esta ventana no te aparece, prueba a borrar la caché de tu navegador o intentar hacer el proceso desde otro navegador web o desde la app del teléfono. Si no, debes contactar al soporte de AirTM a través del sistema de ticket. Ofrecemos un video arriba a la derecha sobre cómo usar el sistema de ticket de AirTM. Al marcar la casilla se habilita el botón enviar en color azul, lo presionas y listo. Has hecho el envío de fondos. Aquí se puede ver el email de la persona que lo recibió, el monto que enviaste, el texto que indicaste y un detalle de la transacción sobre la fecha en que se hizo y un código que la identifica. Recuerda que una vez realizado este proceso no hay vuelta atrás, no hay forma de recuperar los fondos. Esperamos que te haya servido esta información. Como siempre te pedimos que nos compenses con un like o compartiendo este video en tus redes. De esa forma compensas todo el tiempo invertido en encapsular en este video este conocimiento para ti. Súmate a los grupos de chat que ofrecemos al pie del video
para compartir un espacio donde otros usuarios de AirTM comparten su experiencia, como lo puedes hacer tú. Acércate, te esperamos.